Bienvenidos al curso online de gestión de proyectos basados en el PMBOK sexta edición, donde vamos a aprender las buenas prácticas del PMI, las metodologías, enfoques y herramientas necesarias para que nosotros como Project Managers podamos gestionar proyectos de manera satisfactoria. Vamos a empezar con el tema 1, el cual es Introducción a la gestión de proyectos. Lección número 1, Marco conceptual. Aquí vamos a estudiar el PMI. ¿Qué es el PMI? El PMI es una organización internacional sin fines de lucro, el cual asocia a profesionales para la gestión de proyectos. El PMI ha sido fundada en el año 1969 en la sede de Pensilvania, Estados Unidos. Sus principales objetivos: formular estándares profesionales en la dirección de proyectos. Trabajar en lo que es generar conocimiento a través de la investigación. Promover la dirección de proyectos como profesión a través de sus programas de certificación, que hoy en día muchos profesionales se acogen para ser reconocidos por esta institución como PMPs. El PMI ha elaborado una guía del PMBOK. En la actualidad el PMBOK está en su sexta edición. En el año 2017 fue la última actualización. Hoy en día es el único estándar para la dirección de proyectos de acuerdo al Instituto Nacional de Normalización de los Estados Unidos, la famosa ANSI. ¿Por qué es tan importante ahora el PMI? Bueno, solamente vemos en esta estadística en el año 2017 muchos profesionales de diferentes áreas se han estado volviendo miembros o socios del PMI como parte de la organización, pero lo más resaltante es que también se están certificando como PMPs. Pueden ver en el enero 2017 477.000 PMPs y en diciembre con 500.000 certificados PMPs. Esta es parte de la fuente del PMI año 2017. Y la tendencia sigue creciendo, lo cual le da una gran importancia y relevancia a esta organización. ¿Por qué estudiar gestión de proyectos? ¿Quién no se ha topado con este escenario? ¿Qué podemos ver aquí? Podemos apreciar un equipo de trabajo en el cual son las personas que van a ejecutar tareas de acuerdo a lo que se le indique, pero están desorientados. ¿Por qué? Un líder que le dice, voy a averiguar lo que necesitan y el resto de ustedes comiencen a programar. Ellos se miran entre ellos y ¿qué van a programar? ¿No les parece que esto es tan común en algunos aspectos del proyecto? ¿No les ha pasado? Es muy importante saber lo que se tiene que hacer para poder ejecutar bien. El rol del líder también es muy importante. Él tiene que conocer el proyecto en sí. Otro problema es que cuando trabajamos con el cliente debemos conocer cuál es su necesidad. El problema está en que esta necesidad viaja por diferentes áreas y cada área tiene una percepción diferente de su necesidad, la cual deberíamos todos tener en un mismo lenguaje, una misma visión para poder aterrizar realmente la necesidad final del cliente. Entonces, uno de los problemas es identificar todo listo, pero esto es lo que necesita el cliente. Esa es una buena pregunta que todas las áreas deberían de hacerse. En este cuadro vamos a apreciar las diferentes causas de los fracasos en relación a los proyectos. Como hemos visto en la lámina anterior, una de las causas es que no tenemos claro cuáles han sido los requisitos del cliente. Entonces, si no tenemos claro cuáles son los requisitos, no sabremos cómo abordar el proyecto. O simplemente tener las cosas a medias. Si no tenemos las cosas completas, obviamente nuestro resultado al cliente va a ser incompleto. Otra causa del fracaso del proyecto pueden ser los cambios en los requerimientos en sí. Un requerimiento 1 en la cual tenía una especificación y más tarde otro requerimiento 2 que modifica el requerimiento 1, generando cambios continuos, por lo tanto tu proyecto empieza a dilatarse y nunca acabar. Esto no debería de ocurrir. Si tenemos muchos cambios es porque no hemos levantado adecuadamente la información. El otro fracaso es que
Podemos tener los requisitos, pero no hacemos una adecuada estimación del alcance. Si no estimamos bien el trabajo que vamos a realizar, no podremos calcular cuánto tiempo nos vamos a demorar y cuántos nos va a costar en temas de recursos. Entonces, las malas estimaciones generan, obviamente, una mala dirección dentro del proyecto. Otro problema es que cuando el proyecto no tiene visibilidad dentro de la organización, en la alta dirección, y haya un problema, no le van a dar el respaldo completo. Entonces se tiene que trabajar mucho en las comunicaciones. Tenemos que comunicar que tenemos un proyecto que puede dar muchos beneficios a la organización y a darlos de conocimiento a a la alta dirección para que ellos nos puedan apoyar en cualquier momento en el cual el proyecto necesite de su apoyo. Otro problema es que podemos tener las mejores ideas de gestionar un proyecto, pero no tenemos recursos, no tenemos recursos, no tenemos personas que puedan gestionar, personas que puedan elaborar los entregables, personal con el material, los equipos necesarios. La carencia de recursos nos va a afectar mucho en los proyectos. Otro problema es que nos podemos generar falsas expectativas o generar falsas expectativas a nuestro cliente. No podemos hacer el golden plating, el bañado en oro. Es ofrecer cosas que no vamos a cumplir, que no están dentro de nuestro alcance. Entonces a veces se ofrecen cosas de lo que ya aparte ya se han definido y eso puede dilatar el proyecto o el incumplimiento genera un malestar. Otro es que dentro del equipo de trabajo, el director del proyecto, las personas que ejecutan, nadie tiene el objetivo claro. No ha habido una comunicación de cuál es el propósito de lograr este proyecto. Otra causa es la planificación inadecuada o que no existe una planificación. Antes de hacer las cosas, nosotros tenemos que pensar cómo hacerlas, buscar qué actividades van primero, qué actividades van segundo. Si no hacemos el análisis de cómo vamos a hacer las cosas en el proyecto o no existe este análisis, nos vamos a mandar a hacer cosas de manera desorientada. Por lo tanto, vamos a hacer entregables que no cumplen de acuerdo al objetivo del proyecto. Por lo tanto, vamos a perder tiempo, vamos a perder recursos humanos, vamos a perder presupuesto. O sea, se va a ir desviando el proyecto y no vamos a lograrlo. El otro es la falta de capacitación al equipo del proyecto y la motivación. Siempre el líder de proyecto que va manejando al equipo tiene que estar constantemente motivando para que todos trabajen de una manera muy potencial en favor del proyecto. Y por último, dentro del proyecto, si no realizamos una adecuada identificación de interesados, podemos estar en un alto riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de los interesados. Pueden tener poder o influencia en la cual si no comunicamos bien, no trabajamos la mano con ellos, ellos podrían de una manera influenciar o impactar en nuestro proyecto. Entonces tenemos que trabajar mucho en ubicar estratégicamente a los interesados clave dentro del proyecto para poder administrar, manejar, coordinar con ellos. Bueno, esto es todo en relación al tema de los fracasos del proyecto. Pasaremos a la siguiente en ver la definición de qué es un proyecto. Vamos a estudiar la definición del concepto de un proyecto. Muchos de nosotros tenemos ideas de qué es un proyecto, pero el PMBOK lo define de esta manera. El proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Es importante entender que es algo que tiene un inicio y un fin, por eso es temporal. Es una característica del proyecto, el cual al ser trabajado nos va a dar un producto, un servicio o un resultado único. Esto de acuerdo al PMBOK. Podemos ver también que el concepto de temporal más una elaboración progresiva. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos planificando, vamos ejecutando, vamos revisando lo que se ha ejecutado y tenemos que hacer alguna corrección sobre la planificación para seguir elaborando el proyecto. Y de esta manera vamos a lograr los productos o servicios o resultado único. Ejemplos de proyectos. ¿Quién no ha visto un celular iPhone 8? El origen del iPhone 8. ¿Se han preguntado cómo apareció este equipo en el mercado?
¿Se imaginan el enorme esfuerzo que se ha tenido que hacer con un equipo humano, con un equipo tecnológico, con ingenieros, para lograr este equipo y llegue a sus manos? Tenemos otro ejemplo de proyectos, por ejemplo la película Avengers, muy conocida. La película Avengers es otro proyecto en el cual ha demandado mucha inversión, mucho tiempo y, ¿qué es lo más importante? Ha tenido que gestionar recursos. Imaginen lograr convencer a cada actor de actores famosos para que de una manera integrada puedan desarrollar una película de gran taquilla. También podemos ver en el Perú proyecto de modernización de la refinería Talara, ¿no? Una refinería, la que produce petróleo, tiene que construir o adaptar de acuerdo a la demanda del petróleo que pueda haber en ese lugar. Bueno, para los que son ingenieros civiles, ¿quién no ha visto el proyecto de un edificio, en este caso, edificio multifamiliar? Otro proyecto que tiene que ver con un tema más al entorno digital, el proyecto del DNI electrónico peruano. DNI que va a reemplazar hoy en día al DNI de color azul que manejamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia del anterior, este de acá tiene incorporado un chip, ¿no? Entonces, cada proyecto tiene una particularidad, tiene su propio esfuerzo, tiene sus propios recursos, tiene un tiempo, un inicio y un fin. Entonces, estas son las características del proyecto. Y podemos enumerar muchos y muchos más. El clásico línea 2 del Metropolitano, ese es otro proyecto. Dentro de nuestro día a día podemos tener también algún proyecto personal, no sé, desarrollar la fiesta de cumpleaños de un familiar, ese también es un proyecto. Preparar un plato nuevo que por primera vez lo vas a hacer, vas a tener que averiguar cuál es la receta, vas a tener que revisar cuáles son tus insumos, vas a tener que analizar en qué tiempo lo vas a hacer, vas a ver si también tienes presupuesto para hacerlo, ¿no? Entonces todo ese análisis de estas variables, de este esfuerzo, de estos recursos, generan un proyecto. Vimos anterior lo que es un proyecto. Ahora vamos a estudiar qué es la dirección de proyectos. Justamente la palabra dirección tiene que ver con orientar, tiene que ver con manejar. Entonces, lo que aquí el propósito de hacer una dirección de proyectos es ver la forma de cómo vamos a orientar, cómo vamos a manejar este proyecto para que logre su fin. El concepto del PMBOK lo indica de esta manera. Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas aplicadas a las actividades del proyecto con la finalidad de cumplir o exceder las necesidades y expectativas de los interesados en el proyecto. Ese es el concepto del PMBOK. Aquí va a haber un trabajo en el cual vamos a ir juntando información, experiencia, algunas herramientas, algún método de cómo hacer las cosas, de tal manera que todas integradas en su conjunto vamos a aplicar en los esfuerzos, en las actividades del proyecto, no solamente tener un proyecto exitoso, sino que también, como esto tiene visibilidad de muchos interesados, lograr la satisfacción de ellos mismos. En eso consiste la dirección de proyectos. Pero ¿por qué se tiene que estudiar la dirección de proyectos? Se tiene que estudiar porque el proyecto tiene una naturaleza de manera incierta. Cuando uno elabora un proyecto no sabe cómo hacerlo al principio. Puede tener una estimación, puede tener una visión, pero al principio nace de manera incierta. ¿Y por qué es incierto? Esto acompaña a que pueden aparecer riesgos de todo tipo. Un ejemplo muy sencillo. Construir un edificio en Japón puede ser un riesgo muy común que haya un sismo y el edificio se pueda colapsar. Entonces, así en cada industria, cada proyecto viene acompañado con sus propios riesgos. ¿Por qué estudiar diseño de proyectos? Porque también demoran un tiempo significativo. Debemos de analizar cómo vamos a dosificar el tiempo en cada actividad que vamos a realizar. También tenemos que analizar el presupuesto. No podemos gastar más de lo necesario. Tenemos que optimizar los costos de una manera muy estratégica para evitar que esto se nos exceda. También porque existen muchas personas que van a estar involucradas dentro de la organización para gestionar el proyecto. Entonces tenemos que trabajar de manera coordinada. La dirección de proyectos nos permite tomar ciertas herramientas y técnicas como es la gestión de recursos, la gestión de comunicación,
para poder trabajar con todo el equipo de la organización. Porque también existen cambios inesperados. Sí, puede haber cambios inesperados. El cliente puede pedir un cambio en el alcance. Eso se tiene que evaluar, se tiene que analizar para ver si el cambio aún se permita aplicar dentro de este proyecto y si contamos con el presupuesto necesario para poder abordarlo. Dentro de la dirección de proyecto vamos a trabajar con diferentes tipos de clientes, los llamados stakeholders. Uno es nuestro cliente a quien entregamos el servicio. Otro es que dependemos de proveedores, dependemos de personal externo, que también son stakeholders importantes, que esperan de nosotros, de acuerdo a un acuerdo, trabajar un entregable. Y también los más impactados, los usuarios, ellos son stakeholders. O también el ambiente político o cualquier persona que al final nuestro proyecto los puede impactar. Dentro de la dirección de proyectos tenemos que trabajar mucho en balancear el alcance, el cronograma, el costo, la calidad, recursos y riesgos, que son variables en las cuales debemos tener claro de que si muevo una variable, las otras empiezan a impactar. Entonces tenemos que ir pensando de manera de que cada una es muy importante y que cada una si se impacta, las otras también se impactan. Entonces la dirección de proyectos nos permite estudiar por cada área de conocimiento. Vamos a estudiar el área de gestión del alcance, el área de gestión del cronograma, el área de gestión de costos, gestión de la calidad, recursos y riesgos. Entonces es por eso que es muy importante aprender cómo direccionar un proyecto. Las principales ventajas que podemos tener en la dirección de proyectos es que vamos a poder tener un mejor control financiero, vamos a poder manejar bien nuestros recursos, una mejor logística de los recursos físicos, vamos a tener una mejor relación con el cliente, vamos a poder desarrollar el proyecto en cortos plazos, vamos a ajustar costos, en actividades donde necesita mejor presupuesto, ahí vamos a direccionar el presupuesto. Y en lugares que necesita menor presupuesto, ahí le vamos a ir retirando. Es un análisis estratégico de los costos. Es importante considerar que dentro de la gestión de dirección de proyectos podemos lograr una alta calidad, que quiere decir que vamos a cumplir con los requisitos con los cuales se han originado el proyecto. Vamos a mejorar la confiabilidad, o sea, vamos a entregarlo a tiempo. Va a haber altos niveles de márgenes en mejora de la productividad y vamos a tener una mejora en las coordinaciones internas. Todo es una integración, por lo tanto también las ventajas son de manera integral. Otras ventajas, podemos citar las ventajas a las propias personas. Es una gran experiencia direccionar proyectos porque forma futuros líderes para las empresas. Justamente también estos líderes pueden trabajar en la visión del negocio para el resultado de proyectos futuros. Tiene una gran oportunidad en el crecimiento profesional como personal y al mismo tiempo que si vas desarrollando proyectos tras proyectos vas ganando experiencia y vas ganando también reputación, vas ganando una red de contactos porque cada proyecto maneja personas diferentes y te vas a empezar a relacionar más. Otra ventaja para las personas es que te va a desarrollar tus habilidades blandas, hoy en día que son muy importantes, te va a desarrollar mucha la experiencia en relación a la gestión de proyectos. Las habilidades blandas hoy en día cumplen un rol importante y dentro de la gestión de proyectos, el líder del proyecto tiene que liderar, tiene que influenciar, lograr negociación dentro de la organización, tiene que estar en constante comunicación con todos los stakeholders para poder mantener en equilibrio el direccionamiento del proyecto y justamente para lograr el propósito y el objetivo del proyecto. Con esto culminamos esta etapa de lo que es la definición de proyecto y entraremos a datos adicionales como es la triple restricción. Ahora vamos a ver la definición de triple restricción y la triple restricción ampliada. Tradicionalmente, las variables que importaban en gestión de proyectos eran el alcance, costo y tiempo. Hoy en día el tiempo, el PMBOK lo ha puesto en el concepto del cronograma, que va mucho más allá de simplemente revisar el tiempo. Entonces, dentro de la restricción tradicional, el alcance, costo y tiempo, hoy en día se evalúan más variables como las que son el recurso, calidad, riesgos
Y estos de aquí generan variables la cual debemos de tomar en cuenta de que si una de las variables son modificadas o impactadas, el resto también van a ser afectadas. Un ejemplo, si nosotros tenemos que construir, digamos, un puente, así de sencillo, en cierto tiempo, con cierto presupuesto, y ahora te dicen que no debes construir solamente el puente, sino tienes que construir pistas aledañas, un parque que arregle el puente. Entonces son temas adicionales que con el presupuesto que te han otorgado posiblemente ni te alcance, entonces va a impactar en el presupuesto. Como son alcances adicionales, va a impactar en el tiempo, va a impactar en necesitar más recursos, va a impactar en el tema de que para satisfacer los requisitos de calidad tienen que trabajar estos adicionales en relación al cliente. Va a haber mayor cantidad de riesgos, por lo tanto sería un proyecto nuevo. Entonces, se puede trabajar siempre y cuando exista un proceso de control integrado de cambios. Pero lo que debemos analizar aquí es que si una variable es impactada, el resto también se impacta. Ahora vamos a estudiar lo que es los conceptos de programa, portafolio en relación al concepto de proyecto. Hemos visto que el proyecto es un esfuerzo temporal para poder crear un producto, servicio o resultado único a través de una elaboración progresiva. Y hemos visto varios ejemplos de ello. ¿Qué es el programa? El programa es una relación de proyectos que tienen objetivos comunes. Les puedo citar un ejemplo. Programa Mi Vivienda, que abarca proyecto 1. Proyecto puede ser proyecto techo propio en un lugar de Lima. Y otro proyecto que puede ser proyecto Cunahuasi, un proyecto que tiene que ver en dar cobijo o crear casas en las zonas más aledañas del Perú, pero ambos forman parte de un objetivo común, brindar la vivienda a personas. Entonces, por eso se genera un programa Mi Vivienda. Entonces, un programa va a manejar diferentes proyectos que tengan cierta relación en común. El siguiente concepto es el portafolio. El portafolio es el manejo de un conjunto de programas y proyectos, pero estén relacionados a los objetivos estratégicos de la organización. ¿Qué es un objetivo estratégico de la organización? Viene a ser la visión de la organización, a dónde apunta, de qué manera existe esta organización, cuál viene a ser su fin. Entonces, esta es una visión a alto nivel, de manera estratégica, para cual pueda direccionar sus programas y también sus proyectos. En este cuadro vamos a poder entender, de acuerdo al alcance, a cambios de un proyecto, o bueno, en relación al proyecto, o cambios en relación del programa, a cambios en relación al portafolio, cuáles son las características. Veamos el tema del alcance. En el caso del proyecto, como sabemos que es algo que empieza y termina, tiene un alcance reducido y entregables específicos. O sea, solo se hace el trabajo de lo que se ha pensado hacer. En relación al programa, el alcance podría ir cambiando según nazcan algunas expectativas dentro de los beneficios para la organización. En relación al portafolio, el alcance va a ir cambiando según la visión o objetivos estratégicos de la organización. Son diferentes parámetros. Cuando hay cambios en relación al proyecto, el director de proyecto tiene que mantener los cambios al mínimo porque tiene que cuidar que el alcance se cumpla de acuerdo a lo planeado. En el lado de los programas, el director del programa debe esperar cambios e ir aceptándolos. En el lado del portafolio, el director tiene que estar monitoreando, el director de portafolio tiene que estar monitoreando continuamente los cambios en el entorno de la organización. Tiene que estar revisando la estrategia y moverse de acuerdo a esa estrategia. Los criterios de éxito en relación al proyecto es cumplir las variables: alcance, costo, tiempo. En otras palabras, entregar lo que nos hemos comprometido en el tiempo establecido y de acuerdo al presupuesto entregado. No nos podemos exceder de ellos. Si no, el proyecto estaría de manera desordenada e incluso podemos llegar al fracaso, como hemos visto en ejemplos anteriores.
El criterio de éxito en el programa se trabaja a través del ROI, una variable de inversión, ¿no? El ROI son variables de inversión en la cual analiza si los proyectos que están relacionados prometen tener un retorno de la inversión, o sea, si van a ser atractivos para que la organización pueda ir siendo rentable. El criterio de éxito en relación al portafolio se va midiendo en el rendimiento global de todos los componentes del portafolio, de una mirada más alta en relación a la estrategia. ¿Quién administra dentro de un proyecto? Tenemos al director de proyecto. ¿Quién administra en los programas? El director del programa, el cual, al tener a su cargo diferentes proyectos, va a administrar o supervisar a los directores de proyecto. Y por último, tenemos la administración en la parte del portafolio. El director del portafolio, que es el que está en la parte más alta de la organización, tiene que administrar a todo el personal, incluido al director del programa y el director del proyecto. A continuación, vamos a estudiar la diferencia entre proyectos y operaciones. Como ya sabemos, el proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único, con una elaboración progresiva. En cambio, las operaciones son esfuerzos pero continuos y repetitivos, el cual te va a producir una salida repetitiva, con recursos asignados y básicamente para realizar el mismo conjunto de tareas constantemente. Un trabajo operacional, por el hecho que es repetitivo, continuo, y el proyecto es un esfuerzo que tiene un inicio y un fin, no podemos decir entonces que un proyecto es igual a una operación. Ahí está la diferencia. Las operaciones van a ser siempre constantes y van a ayudar que el negocio se mantenga dentro de su productividad. El proyecto siempre va a acabar cuando logra su objetivo final o resultado deseado. Normalmente, cuando ya llegamos a este final, trasladamos este proyecto al área de operaciones, como parte de una postventa o mantenimiento del mismo. Podemos citar un ejemplo, ¿no? El proyecto de construcción del Metropolitano. Ello ha tenido un inicio y un fin. Se han hecho pruebas y una vez que se concluyeron las pruebas y estos fueron exitosos, se puso a producción al usuario final, que son las personas que suben al Metropolitano. Pero ojo que para que esto dé una continuidad tiene que haber un proceso de mantenimiento de tareas repetitivas, personal que lo gestione en cada operación del servicio. Una cosa es el proyecto y otra cosa ya es el mantenimiento en la operación del servicio. A continuación, vamos a ver la relación entre la dirección de proyectos, gestión de operaciones y estrategia organizacional. En una organización, muchos cambios, muchas iniciativas se trabajan en relación a la gestión de proyectos. Es por eso que en esta pirámide que pueden apreciar, podemos ver que hay proyectos A, proyectos B, proyectos C, de acuerdo a cada departamento que forma la organización. Y aplican los criterios de gestión, como es inicio, planificación, ejecución, control y cierre del proyecto. Por encima de ellos está la gestión de programas. Y ahí podemos ver que hay varios proyectos, como puede ser parte de la estrategia de cómo la organización debe ir mejorando en el tiempo. También hay una expansión de capital, hay proyectos de expansión capital, hay proyectos en la parte operativa o hay proyectos en producto. Entonces, esa correlación de proyectos está dentro de la gestión de programas, pero parte de esta entrega de estos proyectos van hacia la parte de operaciones, para que la organización también haga en continuidad los servicios que haya ofrecido. Y en la parte de arriba, donde está la estrategia, está la visión, la misión y todos los objetivos claves a donde apunte la organización. Eso está en la parte de arriba, en el comité estratégico ejecutivo. En esta pirámide podemos apreciar las tres partes, repito, gestión de proyectos en la base, gestión de programas en el intermedio y gestión de portafolios en conjunto de programas y el comité estratégico ejecutivo. Ahora vamos a estudiar un concepto que es la Oficina de Dirección de Proyectos, la PMO. La Oficina de Dirección de Proyectos es una estructura que puede formar parte de una organización matricial o proyectizada. Es una oficina donde guarda toda la experiencia acumulada en los diferentes proyectos
Es una oficina que va a permitir dar consejo, dar recomendaciones de políticas o procedimientos específicos a ciertos proyectos individuales. Incluso la PMO puede gestionar un proyecto y tomar la autoridad sobre este mismo. Entonces, cumple un rol muy importante dentro de lo que es la dirección de proyectos. Aquí van a encontrar todo el know-how, toda la experiencia, personas que tienen mucho conocimiento e incluso también va a haber recursos que la oficina puede apoyar en entregar a ciertos proyectos o manejar propiamente dichos proyectos. ¿Cuáles son las importantes responsabilidades de la PMO? La Oficina de Dirección de Proyectos. Bueno, en esta lámina lo que podemos observar, primero hace mención a que al tener una visibilidad de cómo se debe gestionar proyectos, puede suministrar la metodología y las buenas prácticas de acuerdo al estándar del PMI. Apoya en lo que es la comunicación entre todos los proyectos. ¿Qué quiere decir esto? La PMO debe tener almacenado en su base de datos todos los proyectos que se están llevando a cabo en diferentes áreas de la organización. Entonces, al tener esa visibilidad, puede apoyar en dar comunicación entre la relación de ellas. La PMO también, parte de su organización, desarrolla políticas, plantillas y procedimientos estándares. También la PMO puede ser un coaching o un mentoring y supervisión dentro de la gestión de los proyectos. Al manejar diferentes proyectos o tener la visibilidad de diferentes proyectos, puedes saber en qué proyecto los recursos pueden estar sobrando y en qué proyecto los recursos pueden estar escasos. Entonces, puede hacer reasignaciones o comunicaciones para reasignaciones de esos recursos a esos proyectos que demandan alguna necesidad. Entonces, ayuda a equilibrar. Todas estas tareas son las responsabilidades de la oficina de la PMO. Muy bien, luego de esto vamos a pasar a la lección número 2, que es marco de referencia para edición de proyectos.